Este espacio de los miércoles aquí, en nuestra ventana. La orquesta le da la bienvenida a nosotros también en Ventana Andina al profe Oscar Caram. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Bien, y hablando de libertad, ¿no? Más o menos ahí enganchamos. ¿Qué nos traes hoy? Mañana 2 de diciembre se están cumpliendo 65 años del desembarco del mítico barco Granma, ese yate de paseo improvisado como barco de transporte, que un grupo de cubanos, de 82 cubanos, liderados por Fidel Castro, logró llegar a las costas del oriente de Cuba e iniciar de una manera muy complicada, muy difícil, ahora vamos a avanzar un poco en esos detalles, lo que fue la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. Y poco tiempo después, digamos el 1 de enero de 1959, llegar triunfantes a La Habana y desalojar del poder al dictador Batista y comenzar el proceso de lo que todavía hoy se conoce, no sabemos por cuánto tiempo más, eso la historia lo dirá, sí, la Revolución Cubana. Todavía hoy se denomina Revolución Cubana. Exactamente, con todos sus grises, todos sus problemas y todos sus logros. Esa revolución que de alguna manera comenzó, o esto es un hito muy fuerte, muy, muy importante en el comienzo de ese proceso revolucionario. Rápidamente recordemos que Fidel estaba desterrado en México luego de haber sido condenado por la justicia cubana, luego del intento de toma del cuartel Moncada. Eso fue el 26 de julio del 53. Ese es el antecedente más fuerte y firme de lo que fue luego, digamos, la lucha por instaurar allí la revolución, por digamos, por lo pronto desplazar a Batista y instaurar la revolución. Exactamente. Sí. En aquel intento de toma de los cuarteles principales del oriente cubano, el de Santiago de Cuba y el Moncada, muchos mueren en el intento, otros caen prisioneros, mueren en las torturas. Fidel, que era el líder de ese movimiento, es juzgado, y recordemos que él como abogado hace la autodefensa en aquel famoso alegato que se llama La historia me absolverá. Ajá, en el que su defensa se convierte en un ataque a lo que era la dictadura de Batista y lo que era la situación de enorme desigualdad social que había en aquella Cuba de aquellos años. Luego hay una amnistía, y Fidel y algunos de sus compañeros se van al destierro a México, desde donde comienzan a planificar un regreso a Cuba para iniciarse acciones directas contra la dictadura de Batista, en consonancia con movimientos gremiales y estudiantiles que en Cuba se producían todo el tiempo, ¿no? En el marco de un régimen fuertemente represivo como era aquella dictadura. Allí ya se concebía entonces ir estableciendo, digamos, algunos focos de lucha y de ir liberando territorios, digamos. Sí, la hipótesis de Fidel y de su hermano Raúl era que instalar un foco guerrillero en la zona de Sierra Maestra, en el oriente cubano, y que a partir de esa instalación de ese foco ir ganando la voluntad y la adhesión de la mayor parte de los campesinos que vivían en aquella zona, hecho que realmente ocurrió, que estaban sometidos a un régimen de explotación realmente atroz, gente que la expectativa de vida en Cuba era muy, muy baja, digamos, se vivían en condiciones realmente infrahumanas en algunas regiones de Cuba, y que a partir de ir ocupando territorio y con acciones que llamaran la atención contra un ejército como el cubano, absolutamente inexperto y absolutamente que no tenía la menor experiencia en poder luchar contra un ejército irregular como planteaban hacerlo ellos. El tema está que, bueno, se planean la expedición. De esta expedición forma parte el médico argentino Ernesto Guevara, que en ese tiempo todavía no era el Che, estaba en camino de convertirse en el Che. Claro.
Y en un yatecito que era para 14, 15 personas se suben 82 personas. 82 personas más todos los pertrechos, más todo el armamento, más todas las municiones, más toda la comida, más todo lo que significa un mini ejército en movimiento, digamos. Ese viaje no podía ser peor. Les pasó de todo. Y son esos momentos en que uno dice, la historia podría haber caminó sobre un filo y que podría haberse ido por un lado o caído por el otro. En ese barco debió haberse hundido, ¿no? Exacto. Contra toda lógica, ese viaje que debió durar 3 días. De México, de la costa de México desde hacia la costa Cuba. de México hacia el oriente de Cuba, en medio de una tormenta en el Caribe. Además. Un barco que debía navegar a más de 10 nudos y no alcanzaba más de 7 nudos por el peso que llevaba, estaba por debajo de la línea de flotación, se turnaban en la bodega para sacar el agua porque el agua entraba todo el tiempo, todos descompuestos y además con tremendas dificultades para mantener el rumbo. Y como si todo esto fuera poco, amenazados por lo que eran las autoridades, digamos los guardacostas mexicanos. Y encima, el gobierno de Batista ya sabía por un espía que se había infiltrado en el movimiento, que había mandado la información, que ya iban para allá. Que iban para allá en tal barco, de tal manera. O sea, todas en contra. No puede haber peores condiciones. Todas en contra. No. Bien. Increíblemente, este viaje que, como decía, debió durar 3 días y duró 7 días. Muertos de hambre, días enteros sin poder probar bocado, y encima lo poco que probaban lo largaban porque no podían. Fue de lo peor. Finalmente, cuando llegan, no saben a dónde están llegando. No saben dónde están llegando. No, perdieron rumbo. Ven ahí la tierra, algo que parece ser tierra. Entonces Fidel le dice al piloto: ¿vos estás seguro? Tú estás seguro. Bueno, no lo voy a imitar. Oye, chico, ¿estás tú seguro de que estamos llegando a La Habana? Exacto. Vamos a llegar a Cuba. Bien. ¿Tú estás seguro? Fidel habla de otra manera. Hablaba de otra manera, pero todavía no me sale. Práctica. ¿Tú estás seguro que esto no es Jamaica o que no es un callo? Podía ser otra isla. Y el piloto dice: para mí esto es Cuba en tal lugar, ¿no? Finalmente, increíblemente, llegan muy cerca de donde tenían programado. Llegan a un lugar que se llama la Playa La Colorada, pero Fidel le dice: bueno, enfila derecho para allá. A todo esto ya los estaban bombardeando, ya los estaban atacando desde guardacostas y un avión que los bombardeaba desde el aire y los ametrallaba. Se había caído uno al agua, tardaron no sé cuánto tiempo en rescatarlo, que casi se muere ahogado, bueno, de todo. Fidel le ordena encarar a toda velocidad hacia la costa y por supuesto se enganchan ahí con el barro del fondo. Obvio, entonces dice: bajen del barco. Cuando se bajan del barco tienen el agua por el pecho y están pisando barro. Entonces estaban a 2 millas de la costa, en medio de un banco de sedimento, de barro, arena. Y amenazados, claro. Ahí se produce un desparramo, cada uno logra el sálvese quien pueda. Claro. Y de los 82 expedicionarios sobreviven 18. Encima, 18. El resto o mueren por el ataque de la aviación de los guardacostas de Batista, o caen prisioneros. Entonces quedan nada más que 18. Y entre esos 18 queda Fidel, queda su hermano Raúl, queda Camilo Cienfuegos, queda Almeida, queda el Che. Digamos, los principales líderes de la revolución. Sí. Pero todos, cada uno por su lado. El Che tiene terribles ataques de asma, no solamente en la navegación, sino por supuesto después cuando logran desembarcar. Y después se van encontrando, increíblemente. Absolutamente todos dispersos en todos ese desembarco, dispersos, el Che herido con un balazo en el cuello, Wow. conteniendo la hemorragia en el medio de un ataque de asma. O sea, por eso digo, hay veces que, fíjense ustedes cómo esta gente que logra sobrevivir en condiciones en que la lógica indica, no, acá no puede sobrevivir, ¿no? No, ni la mayor película de ficción se animó. Hay un relato que escribió Julio Cortázar, nuestro Julio Cortázar, que se llama Reunión. Es un cuento corto, es un relato corto en el que él asume la personalidad del Che. Y cuenta: nada podía andar peor, pero al menos ya no estábamos en la maldita lancha entre vómitos,
y golpes de mar y pedazos de galleta mojada, entre ametralladoras y babas, hechos un asco, consolándonos cuando podíamos con el poco tabaco que se conservaba seco. Luis, era uno de los combatientes, había tenido la buena idea de meter el tabaco en una caja de lata que abríamos con más cuidado que si estuviera llena de escorpiones. Pero qué tabaco ni tragos de ron en esa condenada lancha, bamboleándose 5 días como una tortuga borracha, haciéndole frente a un norte que la cacheteaba sin lástima, y ola va y ola viene, los baldes despellejándonos las manos, yo con un asma del demonio y medio mundo enfermo, doblándose para vomitar como si fueran a partirse por la mitad. Hasta Luis, la segunda noche, la bilis le sacó las ganas de reírse, entre eso y el norte que no nos dejaba ver el faro de Cabo Cruz, un desastre que nadie se había imaginado. Y llamarle a eso una expedición de desembarco era como para seguir vomitando, pero de pura tristeza. Dios mío. En fin, cualquier cosa con tal de dejar atrás la lancha, cualquier cosa, aunque fuera lo que nos esperaba en tierra, pero sabíamos que nos estaban esperando y por eso no importaba tanto. El tiempo que se compone justamente en el peor momento, y ¡zas! La avioneta de reconocimiento, nada que hacerle, abadear la ciénaga o lo que fuera con el agua hasta las costillas, buscando el abrigo de los sucios pastizales de los manglares, yo como un idiota con mi pulverizador de adrenalina para poder seguir adelante, con Roberto que me llevaba el Springfield, el fusil, para ayudarme a vadear mejor la ciénaga, si era una ciénaga, porque a muchos ya se nos había ocurrido que a lo mejor habíamos cerrado el rumbo y que en vez de tierra firme habíamos hecho la estupidez de largarnos en algún callo fangoso dentro del mar a 20 millas de la isla. Y todo así, mal pensado y peor dicho, en una continua confusión de actos y nociones, una mezcla de alegría inexplicable y de rabia contra la maldita vida que nos estaban dando los aviones y lo que nos esperaba del lado de la carretera, si llegábamos alguna vez, si estábamos en una ciénaga de la costa y no dando vueltas como alelados en un circo de barro y de total fracaso para diversión del babuino en su palacio. Bueno, esto es el comienzo de Reunión, el cuento de Julio Cortázar, donde de alguna manera cuenta lo que estaban viviendo. Y en la pluma de Cortázar, además, como suena. Realmente, a mí realmente es un episodio histórico que me resulta particularmente interesante en el sentido de cómo, como les decía en el bloque anterior, cómo hay veces que la historia camina por un filo, ¿no? Y podría haberse ido por un lado o podría haberse ido por el otro. Porque si entre los sobrevivientes no estaban estos dirigentes que realmente sobrevivieron, obviamente entre los que murieron, seguramente había gente con otros capacidad de conducción, etcétera, etcétera. Pero acá el personaje principal, que es Fidel Castro, que era un personaje muy particular, un tipo con una, con una polenta y con una visión de lo que estaba sucediendo, que estaba más allá de los que estaban alrededor de él. Claro, y una determinación lindante con la locura. Exactamente. Cuenta el Che que cuando yo les dije antes que habían quedado todos desparramados, cada uno por su lado, tratando de sobrevivir, caminando entre la jungla, y logran encontrarse en las casas de algunos campesinos. En el momento que se encuentran todos, y esos todos son 18, más muertos que vivos, Fidel los abraza eufórico, y grita: ahora sí, los días de la dictadura están contados. Dice que el Che dice que lo miró, este tipo está totalmente loco. Claro, sí. Este tipo está totalmente loco, ¿no? Y bueno, era ese tipo de personaje. O sea, si Fidel naufragaba, digamos, lo que uno puede pensar es que no, la revolución no se daba. Y ponele, sería ahí hacer análisis contrafáctico, sí, que bueno, muy posible, pero tratamos de escapar de lo contrafáctico. Sí. Pero digamos que este tipo haya sobrevivido y que digamos y haya tenido ese optimismo rayano en el delirio todo el tiempo y no solamente en ese momento, sino a lo largo de toda su trayectoria, también marca. El propio Fidel cuenta lo que pasaron. Y él se refiere al Granma, a este barquito, ¿no? Probamos el Granma en aguas tranquilas y además con poca tripulación.
Nadie sabía lo suficiente como para darse cuenta de que al montar 82 hombres en aquel barco, que eran unas cuantas toneladas de hombres, malas armas, agua, combustible, alimentos, iba a disminuir mucho su velocidad. No solo disminuyó su velocidad, sino que por poco se hunde. Aquella era una cáscara de nuez bailando en el Golfo de México. Esta es la descripción que el propio Fidel hace años después. Como para tratar de entender cómo siguió este proceso, digamos que en muy poco tiempo estos guerrilleros se instalan, suben a la Sierra Maestra y en buena medida logran su objetivo de ganar la voluntad de muchos campesinos que se suman a la lucha o colaboran con ellos. Peleando, como decía antes, contra un ejército inexperto que no tiene la menor idea de cómo pelear contra un ejército irregular. En aquella época, en América Latina, salvo lo que había sucedido en América Central, Nicaragua de Sandino, y en en El Salvador de Farabundo, no había todavía experiencia de lucha de parte de los ejércitos regulares contra ejércitos irregulares. Claro. Entonces el ejército de Batista va haciendo el ridículo todo el tiempo, y estos, que eran muy pocos, no solamente logran resistir todos los intentos de desalojarlos de la Sierra Maestra, de liquidarlos, todo lo que sea, sino que finalmente pasan a la ofensiva, y al pasar a la ofensiva avanzan a lo largo de la isla, siguen ganando adeptos, hasta que finalmente se logra el triunfo final, que es hacia fines del 58, comienzo del 59. En eso va a tener mucho que ver el Che Guevara, en cuanto a su inteligencia táctica, etcétera, etcétera. Y lo que, otra de las cosas que llama la atención, y en esto yo insistía mucho en las clases con este tema, hay muchos mitos en torno a la Revolución Cubana, ¿no? El Granma es uno de ellos, ¿no? Sí. Para los propios cubanos, incluso. El Granma, hay como una réplica del Granma exhibido en el Museo de la Revolución de La Habana. No sé si es una réplica o es el mismo barco restaurado. Ajá. No lo sé. El tema está que uno de los grandes mitos es que solamente la guerrilla fue la que tomó el poder y que fue la que derrocó a Batista. Y que a poco que uno investiga, uno se da cuenta que sin la coordinación con el movimiento sindical y con el movimiento estudiantil, con el movimiento de masas en las grandes ciudades, estamos hablando de Santa Clara en aquel tiempo, Camagüey, La Habana, etcétera, etcétera, tampoco no hubieran podido. No fue solamente un ejército irregular, digamos, no puede de 18 solamente personas, ¿no? O sea, mismo cuando avanzaban ahí iban sumando campesinos. Exactamente. Claro. Ya desde ese momento. Exactamente, pero al mismo tiempo un trabajo coordinado con la lucha urbana. Claro. Digamos, resistiendo, digamos, en líneas generales, era una dictadura, la batistiana, que se había instaurado hace ya bastante tiempo, y que respondía claramente a la política exterior norteamericana y a la política norteamericana. Y en aquel momento de Estados Unidos no llegaron a vislumbrar cuál era el peligro, qué eran esos barbudos mugrientos que estaban se los veía de una manera romántica, y hasta no vieron con malos ojos sacarse de encima a un tipo como Batista y renovar de alguna manera, en el cambiar para que nada cambie, ¿no? Cuando se dieron cuenta ya era tarde. Cuando se dieron cuenta ya era tarde. Y cuando tomaron el poder y empezaron a reforma agraria, expropiar los grandes centrales azucareros, nacionalizar las grandes empresas norteamericanas, terminar con el juego clandestino, etcétera, etcétera, ahí dije, esto es otra cosa. Ajá. Y ahí la cosa se puso complicada. Finalmente, esta mitología instalada de que solo la guerrilla fue la que logró esta victoria, también lo que llevó fue a una mala lectura de la Revolución Cubana de parte de muchos movimientos populares, partidos políticos en toda América Latina. En toda América, claro. Porque el ejemplo de Cuba, de alguna manera, cundió, y en muchos países de América Latina, incluso en la Argentina, se consideró que repitiendo ese mismo esquema, repitiendo esa misma táctica, se podría haber llegado a hacer lo mismo que pasó en Cuba. Claro, digamos, la importación de la Revolución Cubana, de alguna manera, sí, en condiciones totalmente diferentes, inclusive en cada región, cada país. Es lo que muchos llaman como mala lectura de la Revolución Cubana, que insisto en esto, que si no hubiera sido por el apoyo
popular. Claro, y otro tipo, exacto, otro tipo de organización. Tampoco hubiera seguido. Sí. Digamos, la Revolución Cubana, como les decía al principio, ha tenido sus grises, momentos muy críticos. Recordemos la crisis de los misiles en el 62, claro. Recordemos el periodo especial cuando se derrumba el bloque soviético. Cuba queda literalmente colgada del pincel, porque, digamos, ahí se produce lo que se llama el doble bloqueo. El terrible bloqueo que lo tiene sometido a Estados Unidos hace más de 60 años, más haber perdido la principal fuente de abastecimiento de materias primas básicas y de productos terminados fundamentales de parte del bloque soviético, y además su principal comprador del azúcar, que fue y sigue siendo el principal recurso de exportación cubano, pese a los intentos de industrialización y de diversificación económica. En aquel momento, la caída del bloque soviético a Cuba lo deja en muy malas condiciones, y logra recuperarse en función de encontrar otros recursos como el turismo, por ejemplo, que hoy es uno de los principales recursos de ingresos, asociarse con empresas canadienses en la explotación del níquel y otros productos, y muy importante también la Venezuela de Chávez, que comienza a abastecerlo de combustible, de hidrocarburos, cuando prácticamente no tenían de dónde abastecerse. Pero bueno, ahí está, la revolución va, Fidel ya no está, Raúl ya dejó el poder también, y ahí sigue, veremos para dónde dispara. Muy bien. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Escuchen esto, por favor, si se lo perdieron, así sea 5 minutos, podemos siempre reescuchar las entrevistas a los columnistas acá de Ventana Andina en el canal de YouTube de la radio, en FM Patagonia Andina, y ponen en la lupita, pero si no, ya saben, todos los miércoles tampoco se lo pueden perder a partir de las 11 al profe Oscar Caram.